Vamos a poner un mapa mundi para que tengan un mapa mundi en la transparencia. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el esfuerzo. Bienvenido, para nosotros es uno de los analistas ahora mismo de la situación geopolítica actual más brillante, y que sepa que tiene una amplia audiencia de profesores, empresarios y estudiantes, como le digo, de nuestra facultad, que están deseando escucharle. Muchas gracias y cuando quiera. Pues muchísimas gracias, buenos días. Lo primero, reiterar mis disculpas por no estar aquí presencialmente con ustedes, pero he tenido una neumonía que me ha tenido hospitalizado la semana pasada y ahora estoy recuperándome en casa, pero no quería dejar de atender este compromiso. Notarán ustedes que tengo la voz todavía un poco pillada. Espero que me aguante durante toda la sesión, y si en algún momento toso, no se preocupen, son las secuelas de la neumonía, no es COVID, aunque el COVID no se transmite vía online, pero les pido en todo caso disculpas a priori. En cualquier caso, muchísimas gracias también por la invitación. A mí me encanta el mundo universitario, de hecho lo soy, y muy contento de estar aquí con ustedes en esta facultad. Efectivamente he visitado ya en algunas ocasiones. Gracias también a Fátima, la coordinadora del curso, desde luego a la Segenpool, que sé que la patrocina, y voy directamente al título para no gastar en exceso mi voz. El escenario geopolítico global. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un escenario en constante movimiento hacia lo que llamaríamos un nuevo orden. Orden entre comillas, porque en estos momentos, si algo caracteriza el escenario global, es precisamente el desorden. Hubo un cierto orden muy complicado, muy peligroso, en la segunda mitad del siglo pasado, lo que llamamos la Guerra Fría, es decir, la división entre dos grandes bloques, uno encabezado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética, que aunque tenía muchos conflictos entre sí a lo largo de todo el planeta, incluyendo guerras, dada la doctrina de la destrucción mutua asegurada y el equilibrio del terror, pues se establecía como una especie de empate permanente, de tal manera que los conflictos se podían interpretar en clave bipolar y de alguna forma sabíamos a qué atenernos, ¿no? Es verdad que hubo cambios de bando, que hubo conflictos bélicos, como he dicho, que hicieron a lo largo de todo el periodo que sintiéramos toda la humanidad, ¿no?, una gran angustia, con momentos muy difíciles, como la crisis de los misiles en Cuba, pero mi generación pensaba que estábamos ante una especie de empate permanente, ¿no?, que era nuestro horizonte vital, que iba a marcar no solo nuestra generación, sino probablemente también la de nuestros hijos o la de nuestros nietos. Eso no fue así, porque por una serie de circunstancias que ahora no toca detallar, pero que podemos después a lo mejor desarrollar, esa Guerra Fría, y se llamaba fría porque no llegaba a la confrontación directa y total entre las dos grandes potencias, por las razones antes mencionadas, pues fue ganada estrepitosamente por el bloque occidental. La Unión Soviética colapsó por implosión y fue algo realmente muy sorprendente. De hecho, cuando en mes de noviembre del año 89 vimos cómo caía el muro de Berlín, y al poco tiempo, en las navidades del 91, desaparecía la Unión Soviética, pues era obvio que entrábamos en una nueva etapa. Aparentemente, esa nueva etapa era la del mundo unipolar.
El mundo no había quedado solo con una gran superpotencia, los Estados Unidos, y pensábamos que se iba a producir una generalización de los valores occidentales en términos políticos, la democracia representativa, en términos económicos, la economía de libre mercado, o en términos sociales, que Popper llamaba la sociedad abierta, y que íbamos a vivir en un entorno internacional, en un escenario geopolítico, marcado por la cooperación, el diálogo, el multilateralismo y la renuncia al uso de la fuerza para conseguir objetivos geopolíticos. Es lo que algunos llamaron el fin de la historia. Después hemos descubierto que ese instante unipolar fue solo eso, un suspiro en la historia, porque apenas 10 años después vimos en Estados Unidos el resultado de unos ataques terroristas que por primera vez afectaban al propio continente norteamericano. Y conviene decir que los objetivos estaban muy bien definidos. Todos tenemos en la retina la claridad de las Torres Gemelas de Nueva York, el símbolo del capitalismo americano, ¿no? Pero conviene recordar también que un avión se estrelló contra el Pentágono, símbolo del poder militar, o el otro estaba destinado, aunque se estrelló en Pensilvania, estaba destinado al Capitolio, símbolo del poder político. Ahí descubrimos que ese pretendido nuevo orden unipolar no era tal y que tenía enemigos frontales que pretendían destruirlo. Pero más allá de la aparición de ese fenómeno del terrorismo internacional de matriz islamista, pues también vimos con asombro cómo emergían muy rápidamente viejas y nuevas potencias, que a su manera disputaban a Estados Unidos su hegemonía global. Si pudiera esto explicarlo como si fuera una película, para hacerlo relativamente entendible, diría que en esta película nueva, en estos momentos, hay actores protagonistas que son China y Estados Unidos, hay actores de reparto sin los cuales no se entiende la película, y después hay actores secundarios que, si se elimina la escena en la que participan, pues tampoco pasa gran cosa, ¿no? Esto es muy simplificador, pero me vale como hilo argumental para decirles lo siguiente. Los dos grandes protagonistas, China y Estados Unidos. Estados Unidos, potencia incumbente, China, potencia que emerge con una rapidez pasmosa y que, así como en el año 1975, cuando muere Mao, era un país económicamente irrelevante y misérrimo, bueno, pues ahora efectivamente le está disputando la hegemonía económica y a todos los niveles a los propios Estados Unidos, como estamos viendo en el desarrollo del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que se está celebrando ahora en Pekín. Lo que es evidente es que ha habido un desplazamiento del centro de gravedad del planeta durante tiempo, con la hegemonía occidental, primero europea y después norteamericana, pues estaba en el Atlántico, y ahora el centro de gravedad del planeta está en el Indo-Pacífico. Yo hace por lo menos 25 años que defiendo que el centro de gravedad en este siglo iba a estar en torno al estrecho de Malaca. En aquellos momentos la pregunta básica era: ¿y dónde está el estrecho de Malaca? Bueno, pues hoy sabemos, todo el mundo sabe, que el estrecho de Malaca es la conjunción natural entre el Pacífico y el Índico, con Singapur al norte y la isla de Sumatra, de Indonesia, al sur. Ahí está el foco de todas las tensiones y de toda la pugna entre las dos grandes superpotencias. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el mar del sur de la China, cada vez más militarizado, cada vez más ocupado por China,
con la voluntad de acabar desplazando a Estados Unidos de la zona. El mar del sur de la China limita al norte con el estrecho de Taiwán. Por lo tanto, ahí, como sabemos, hay unas tensiones crecientes. Ahora mismo, en el discurso de Xi Jinping, pues se ha vuelto a reivindicar Taiwán para China, incluida la posibilidad del uso de la fuerza militar, y el sur del mar del sur de la China es precisamente el estrecho de Malaca. Esa es una especie de síntesis, ¿no?, de paradigma de esa pugna por la hegemonía. Por un lado, China. Bueno, China, como he dicho, pues a la muerte de Mao era un país irrelevante desde el punto de vista económico, comercial, político, estratégico, muy encerrado en sí mismo, muy serio. Pero a partir de las reformas de Deng Xiaoping, abriéndose al capitalismo de Estado, China ha vivido un proceso de eclosión absolutamente impresionante. Durante los años que ha habido esa eclosión, la doctrina de Deng Xiaoping era la del ascenso pacífico. Es decir, nosotros necesitamos crecer, nos concentramos en nuestros temas internos, elevamos significativamente nuestras clases medias, reducimos la mortalidad, mejoramos la esperanza de vida. En definitiva, queremos convertir a China en un país moderno. Y de forma pacífica. Es un ascenso que no va contra nadie y que no debe de preocupar a nadie. Y bueno, eso escondía otra idea de Deng Xiaoping, que era acumulemos fuerzas, pero que no se nos note, y ya llegará nuestro momento. Y eso es lo que ahora está sucediendo, porque a medida que China ha ido adquiriendo mayor peso internacional, con la ayuda de Occidente, por ejemplo, propiciando la entrada a la Organización Mundial del Comercio cuando China no cumplía las condiciones, pues ahora China cree que ya está en condiciones de reivindicar un papel clave en ese nuevo escenario geopolítico. Y eso, como tantas y tantas cosas, tiene su origen en la historia. Yo suelo decir que para hablar de geopolítica con un mínimo de sentido son necesarias dos cosas: mirar mucho los mapas y atender mucho a la geografía, y la otra, saber historia, conocer la historia de los diferentes países, sin la cual no se explican sus políticas exteriores. Y bien, China ha sido un país hegemónico en el planeta durante siglos. Como sujeto político existe desde hace 23 siglos. Para que tengan ustedes una idea, en la época de Trajano, el Imperio Romano pues, tenía más o menos la misma extensión y la misma población que el Imperio Chino de entonces. Pero el Imperio Romano en Occidente desapareció en el siglo V, y en China el régimen de dinastías con un emperador a la cabeza desapareció a principios del siglo XX. Y ahora estamos en un proceso de recuperación de ese fenómeno político, con una dinastía que se llama el Partido Comunista y con un emperador con poder creciente, que es Xi Jinping, que va a renovar su mandato y por lo menos va a estar gobernando el país durante 15 años, por lo menos. Esa hegemonía, que duró mucho tiempo y que por lo tanto tenía una base, que era la superioridad tecnológica de China. No es casualidad que la pólvora o la brújula fueran inventos chinos. Se perdió cuando Occidente hizo la revolución industrial y por lo tanto dio un salto tecnológico cualitativo que le permitió también adquirir la superioridad militar y que le permitió primero a los europeos y luego a Estados Unidos y a Japón, que sí hizo su revolución industrial con la restauración Meiji a finales del 19,
pues ir socavando la soberanía de China, su independencia práctica y por lo tanto propiciando su subordinación a los intereses de otras potencias, incluida la utilización de mecanismos absolutamente rechazables como las guerras del opio. Ese fenómeno es lo que ellos mismos, los chinos, llaman el siglo de la humillación, es decir, el que va de mediados del 19 hasta mediados del 20. Un siglo en el que tienen que ir viendo cómo cae la dinastía, cómo sus puertos son en la práctica ocupados, sus vías fluviales también, ven una parte de su territorio invadido, Manchuria por parte de Japón, etcétera, etcétera. Y por lo tanto con la soberanía absolutamente socavada y con una inferioridad tecnológica que la hace también económicamente dependiente. Ese proceso dura un siglo, hasta mediados del siglo pasado, de mediados del 19 a mediados del 20. En 1949 se constituye la República Popular de China. Y eso es el inicio, después de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión japonesa previa, de la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Ese es el inicio de la recuperación plena de la soberanía, pero no desde luego de la recuperación de la hegemonía. Y eso se plantea en términos que algunos historiadores llaman la maratón de los 100 años, es decir, otro siglo. Con la idea de que a mediados de este siglo XXI, pues China vuelva a ser la potencia hegemónica más importante del mundo, superando a Estados Unidos. Y eso, aprendida la lección, solo se consigue no solo a base de competitividad económica, de competitividad comercial, de estrategias de largo plazo como las nuevas rutas de la seda, de la ocupación progresiva de productos estratégicos, ya sea en el continente africano o en América Latina, sino que fundamentalmente descansa en la tecnología. En particular, lógicamente, en la cuarta revolución industrial que llamamos la digitalización. Y China primero copiando y absorbiendo tecnología occidental y luego produciéndola endógenamente, está en estos momentos en pugna con Estados Unidos, sobre todo, también con Europa, en ámbitos tales como la inteligencia artificial, la nube, el blockchain, el machine learning y todos estos fenómenos que pueden hacer que un país sea superior tecnológicamente a otro. Y cuando eso sucede, también no es superior desde el punto de vista militar. Y el proceso de reforzamiento de las Fuerzas Armadas chinas, no solo por tierra, mar y aire, sino sobre todo en el espacio y en el ciberespacio, es algo absolutamente evidente y que lógicamente inquieta enormemente a Estados Unidos, porque la pretensión de China es que el Pacífico en su conjunto sea un mar chino y que por lo tanto los norteamericanos se tengan que ir, como en su día los norteamericanos pues pretendieron y lograron que los europeos saliéramos del continente americano con la famosa doctrina Monroe. Bien, en cualquier caso China, por su propia historia, el imperio del centro, ¿no? y el emperador como el hijo del cielo, pues se veían a sí mismos, y eso quiere decir China, como el centro del mundo. Rodeaban estados vasallos y tributarios, y el resto, incluidos los europeos, pues éramos simplemente bárbaros. Esa concepción sigue ahí. Y por eso China no tiene aliados en el sentido estricto del término. Puede tener partners estratégicos, en ciertas cosas Rusia, en otras cosas otros países como la propia India o incluso
incluso pues Turquía, Irán en algunos momentos, pero no son aliados, sino que van en función de las circunstancias. Y por lo tanto, además de con esos partners estratégicos, pues también con adversarios históricos. A pesar de que ahora pues, la guerra de Ucrania ha trastocado un poco todo, India, Rusia o Japón han sido siempre adversarios históricos de China y en el fondo lo siguen siendo. Además, hay nuevos adversarios. En el Pacífico, Australia es el ejemplo más claro, pero también muchos países del sudeste asiático, desde Vietnam a Indonesia, pasando por Singapur o Tailandia, ven con enorme recelo el expansionismo chino. Y por supuesto India, que ha llegado, ahora lo comentaré, a alianzas con Estados Unidos precisamente para contener a China. Pero quiero repetir una cosa porque es muy importante. China siempre fue una potencia terrestre, pero ahora es una potencia global y por lo tanto se proyecta también globalmente, como bien sabemos, hacia el continente africano y hacia América Latina, en detrimento de la posición de Occidente en esos dos continentes y en particular de Estados Unidos. En paralelo a esa evolución de China, pues tenemos un Estados Unidos en repliegue. Ha dejado de ser el actor indispensable en cualquier conflicto y a raíz del 11 de septiembre del 2001, los atentados en Estados Unidos, cuando declararon la guerra global contra el terror, Estados Unidos se fue involucrando en conflictos tan serios y que después han resultado fallidos, como Afganistán, a la búsqueda de Al-Qaeda y el derrocamiento del régimen talibán, o en Irak para derrocar a Saddam Hussein. Estas operaciones a corto plazo fueron exitosas desde el punto de vista militar. Cayó el régimen talibán, cayó Saddam Hussein, pero la posguerra lo que ha demostrado es que se convirtió en un auténtico avispero. Y al final Estados Unidos se ha replegado de Oriente Medio y de Asia Central. También, pues abrumado por esos compromisos, Estados Unidos le ha prestado menos atención a África, a América Latina o incluso a Europa, porque iba reorientando su interés estratégico desde el Atlántico hacia el Pacífico. Eso le ha hecho a Estados Unidos buscar aliados en la zona. Es el caso del Quad, una alianza de momento poco formalizada, pero que tiene contenido militar, entre Estados Unidos, Japón, Australia e India. O como el AUKUS, ese compromiso de suministrar submarinos de propulsión nuclear a Australia con tecnología norteamericana y también británica. Es cierto que el compromiso con Europa se había ido debilitando con el propio vínculo atlántico y la etapa del presidente Trump es el mayor ejemplo. Pero ahora Estados Unidos se ha vuelto a comprometer con la defensa y la seguridad de Europa a raíz de la agresión de Rusia contra Ucrania. Pero no debemos olvidar que es un mensaje claro a China y es: no vamos a permitir que se consigan objetivos geopolíticos a través del uso abusivo e ilegal de la fuerza militar. Y por lo tanto no podemos permitirle a Rusia que gane, porque es un mensaje dirigido a China de que Estados Unidos está en disposición de ayudar a Taiwán si se produce algún tipo de agresión por parte de China. Eso ha llevado a un refuerzo del concepto de Occidente y del propio vínculo atlántico, incluyendo además aliados en el Pacífico y en el Índico, como he mencionado. Podríamos añadir pues Corea del Norte como un ejemplo, o Nueva Zelanda como un ejemplo claro.
¿Cuál es la gran incógnita ahí? Pues cómo se va a desarrollar la política exterior de Estados Unidos después de la presidencia de Biden. Si vuelve de alguna forma u otra el trumpismo, pues parece evidente que Estados Unidos se va a volver a desentender de los problemas globales y que por lo tanto el vínculo atlántico y el concepto de Occidente pueden volver a sufrir. Esa es una incógnita que está ahí, esperemos que no ocurra, pero que conviene no olvidar. Bueno, por seguir avanzando ya, no consumir por completo mi voz. Actores de reparto. Bueno, evidentemente Rusia es uno, pero también no es cada vez más India, o Turquía, o Irán, como estamos viendo estos días en todos los casos. Y fíjense que estamos hablando del retorno de la historia también. Esos 4 países lo que quieren es recuperar su, entre comillas, glorioso pasado imperial. Rusia quiere recuperar el área de influencia de los zares y que se materializó en la Unión Soviética, dominando el Báltico, el Mar Negro, el Cáucaso, Caspio, Asia Central, llegar hasta el Mar del Japón, y en Europa desplazando su perímetro de seguridad cuanto más hacia el oeste, mejor. Eso está en la base intelectual de la agresión rusa a Ucrania, más allá de la visión ultranacionalista rusa, según la cual existe una gran Rusia eslava en la que ni los ucranianos ni los rusos tienen derecho a su soberanía, sino que pertenecen simplemente a Rusia. En el caso de India, cada vez más, con el primer ministro Modi, hay un proyecto nacional propio, independiente de cualquier otro poder mundial, y se basa en el hinduismo. Y por lo tanto en la recuperación de las glorias del pasado antes de la irrupción musulmana y de la irrupción del imperio británico, lo que llamábamos pues las Indias orientales. En el caso de Turquía, la voluntad neo-otomana de la política exterior turca es otra evidencia. El Imperio Otomano había dominado el norte de África, Oriente Medio, tenía una gran influencia en Asia Central, en el Cáucaso, por supuesto en el Mar Negro, y en su momento incluso llegaron a las puertas de Viena y permanecieron en el continente europeo mucho tiempo. Siguen teniendo ahí una franja de terreno donde está Estambul, pero no es casual que en Albania o en Bosnia haya mayorías musulmanas que vienen precisamente de ahí. Y hacer de puente entre Europa y Asia, abandonando la voluntad europeísta que se generó a la caída del Imperio Romano con la derrota en la Primera Guerra Mundial y con Mustafa Kemal, Atatürk, padre de los turcos, que creía que el origen de todos los males de Turquía estaban precisamente en esa confusión entre religión y política, entre religión y poder. Y bueno, estamos de alguna manera viendo cómo Turquía quiere recuperar ese papel y se producen contradicciones tan flagrantes como que, siendo miembro de la OTAN, sigue manteniendo una relación muy estrecha con la propia Rusia, incluidos temas militares. Lo mismo se puede decir de Irán y su pasado persa. De hecho, los persas siempre quisieron llegar al Mediterráneo para después entrar en Europa. Eso se impidió en su momento en las Termópilas o en Salamina, pero la voluntad de llegar al Mediterráneo existía ahí y ya es una realidad, a través de Hezbollah en el Líbano o a través de una influencia muy clara en el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Por tanto, hay un retorno de la historia que explica muchos de los fenómenos que estamos observando. Evidentemente hay otros actores de reparto. Japón sigue siendo la tercera potencia del mundo. Corea y Taiwán son actores estratégicos desde el punto de vista tecnológico. Solo cabe mencionar
los microprocesadores. O Singapur, que siendo una ciudad-estado, tiene una enorme influencia en los mercados financieros internacionales. Este es un juego de poder que hace que no podamos hablar, como se intentó después de la caída del muro de Berlín, de un mundo kantiano dominado por la razón, sino de un mundo jovesiano en la que el lobo es un lobo para el hombre y que por lo tanto el uso de la fuerza queda justificado para la defensa de los intereses nacionales. Posibles nuevos actores de reparto. Bueno, pues algunos tan claros como Indonesia. Piensen que a finales de esta década Indonesia va a tener un Producto Bruto superior al de Alemania. Otros como Australia, que cada vez juega un papel clave, más clave en el Pacífico. Desde luego también Pakistán o Bangladesh, por su enorme peso demográfico. Arabia Saudita, en pugna con Irán, por la hegemonía en el mundo musulmán, que además contiene la pugna secular entre sunitas y chiitas. Si en algún momento salieran de su ensimismamiento, pues México o Brasil tienen peso suficiente como para ser también actores de reparto. Y bueno, queda la incógnita de África. África está siendo ya el continente más dinámico desde el punto de vista demográfico del planeta. En el resto del planeta empezamos a tener tasas de crecimiento demográfico negativas, incluida China, que ya está siendo superada en población por India y que está en un declive inexorable. Pero en África se empiezan a configurar tres grandes polos de poder. Uno en el Golfo de Nigeria, el Golfo de Guinea, con Nigeria, otro en el Cuerno de África, con Etiopía, si resuelve sus gravísimos internos, y otro en el sur del continente, con África del Sur. Ahí me gustaría detenerme un minuto en un concepto que se utiliza cada vez más, que es el concepto del Global South, del sur global. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que junto a estas dos grandes superpotencias, China y Estados Unidos, y a estos actores de reparto, pues hay un resto del mundo, hasta casi 200 países, que son los que están representados en Naciones Unidas, que ha decidido, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, aunque condenando la invasión o condenando los referéndums ilegales de anexión de hace unos días, pues no se ha sumado en absoluto a las sanciones. De alguna manera está mirando hacia otro lado y busca sus propios y específicos intereses. Eso se ha visto en las votaciones de Naciones Unidas y se ha visto en las sanciones. Si ustedes miran los países sancionadores, su mapa coincide prácticamente, exactamente, con los países que llamamos occidentales, no solo Europa y Norteamérica, sino también pues algunos países asiáticos como Japón, Corea, o oceánicos como Australia o Nueva Zelanda. Pero el resto del mundo, ese Global South, no se ha sumado a las sanciones. Occidente se ha quedado solo en esa imposición. Si miran ustedes el continente asiático, con las excepciones de Japón, Corea y Singapur, el resto del continente no se ha sumado a las sanciones. Si miran ustedes África, ningún país africano se ha sumado a las sanciones, ni tan siquiera Marruecos, aliado tradicional de Estados Unidos. Y si ustedes miran América Latina, y después del cambio de gobierno en Colombia, ningún país de América Latina se ha sumado a las sanciones. Eso tiene muchas consecuencias. Ellas, por ejemplo, saber si América Latina asume que forma parte de Occidente o entiende que tiene que jugar un rol independiente
de cualquiera de los dos grandes poderes hegemónicos. Hay una especie de retorno del movimiento de países no alineados que vimos durante la Guerra Fría y que no se querían integrar ni en el bloque occidental, ni en la Alianza Atlántica, ni en el bloque soviético o el Pacto de Varsovia. A estas alturas de mi charla, llevo ya casi 40 minutos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está Europa? ¿Europa es un actor de reparto? ¿Puede serlo? ¿O va a ser un actor secundario? Y la respuesta es muy clara. Si no nos integramos, si no profundizamos en nuestro proyecto político de integración, pues vamos a ser absolutamente irrelevantes, país por país. Solo podemos ser relevantes si desde fuera se nos percibe como un auténtico sujeto político. No solo económico o comercial, que ya lo somos, sino político, es decir, con una política exterior de seguridad y de defensa propias y con un espacio judicial común, y dentro de esa política de seguridad, pues con una política energética común que hasta ahora no existía y ha sido desastroso que eso fuera así, o una política de migraciones, de control de fronteras que requeriría una visión mucho más común. Por lo tanto, una Europa más geopolítica, con hard power, más allá de ese soft power que es la principal fortaleza de los europeos. Si tú preguntas en cualquier lugar del mundo donde se vive mejor, con mayor libertad y con mayor prosperidad, pues la respuesta es prácticamente unánime, ¿no? En Europa, y eso tiene una enorme fuerza. Pero también tenemos grandes debilidades. Esa, digamos, falta de integración en aspectos básicos de un sujeto político, o también pues la pérdida de peso desde el punto de vista tecnológico en esa pugna por todos los desarrollos de la economía digital. Por eso también es muy importante implementar una política industrial y tecnológica, que hasta ahora no hemos tenido, de crear una auténtica industria europea de defensa, de garantizar nuestra seguridad económica, de manera que disminuya nuestras dependencias y vulnerabilidades de potencias que en un momento determinado pueden usar eso, estamos viendo con Rusia, como arma en una situación de guerra, y tener muy en cuenta la relación con Estados Unidos y lo que llamamos la autonomía estratégica europea. Lo que se ha demostrado también en la guerra en Ucrania es que la defensa de Europa está todavía indisolublemente ligada y por mucho tiempo a la Alianza Atlántica. Y por eso ha sido tan importante la cumbre reciente de la OTAN en Madrid y la definición de un nuevo concepto estratégico en el que hay una especie de compromiso mutuo, según el cual Occidente tiene que cuidar su flanco europeo, como es lógico, pero los europeos nos tenemos que ir ocupando cada vez más también del ámbito Indo-Pacífico. Bien, por ir terminando, ¿cuál ha sido la reacción frente a la agresión rusa a Ucrania? Pues yo creo que, al igual que con la pandemia, que por primera vez centralizó la compra y distribución de vacunas a nivel europeo, aunque esa competencia no esté en los tratados, o que se generó la obtención de recursos directamente de las instituciones comunitarias para distribuirlos luego entre los países más afectados, los fondos que llamamos Next Generation Unión Europea, o fondos REACT, que implican una mutualización de la deuda absolutamente inédita. Pues de la misma forma, la reacción ante la invasión rusa ha sido bastante más unitaria de lo que podíamos pensar, y bastante más porque a priori, y eso Putin lo tenía en la cabeza, el nivel diferente de dependencia
injerencia de Rusia por parte de países europeos tan importantes como Alemania en el tema energético, pues iba a aflorar profundas divisiones internas e iba a debilitar la respuesta europea. Putin partía además del desentendimiento de Estados Unidos de un conflicto en el continente europeo, dada su focalización China, y por lo tanto de un debilitamiento del vínculo atlántico. Nada de eso afortunadamente ha sucedido. La Alianza Atlántica se ha reforzado, incluida la incorporación de hasta ahora países neutrales como Finlandia o Suecia, la propia adhesión de las opiniones públicas a la alianza pues ha mejorado sustancialmente, incluida la aceptación de la necesidad de incrementar los presupuestos de defensa. Eso incluye a nuestro propio país, y por lo tanto desde ese punto de vista los objetivos geopolíticos de Rusia no se han conseguido, sino que han salido claramente empeorados. Rusia ha perdido el Mar Báltico, no está pudiendo controlar el Mar Negro, es incapaz de atender a los conflictos en el Cáucaso, o va perdiendo cada vez más influencia en las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, lo que hoy llamamos en términos coloquiales los TANES. Además, Rusia contaba con otra cosa, y es que la irrupción masiva de tropas hacia Kiev iba a hacer caer el gobierno ucraniano y que podía ser sustituido por un gobierno títere en favor de los intereses objetivos de Rusia. Y al mismo tiempo cercenar la salida de Ucrania al Mar Negro, yendo desde el Donbass, pasando por Crimea, anexionada ilegalmente en el 2014, y llegando a Transnistria, que es una pseudo-república independiente con apoyo ruso de Moldavia. Y nada de eso ha sucedido. La resistencia de Ucrania ha sido realmente sorprendente. La valentía y el coraje de sus fuerzas armadas, de su pueblo y de su presidente, del presidente Zelensky, pues han sido claves para que Rusia se tuviera que retirar del norte y le costara mucho conseguir nuevos territorios, y que ahora incluso los esté perdiendo a través de una capacidad de contraataque por parte de Ucrania que hasta hace poco parecía inconcebible. Por tanto, en lugar de que Ucrania se incorporara a ese sueño nacional panruso de la gran Rusia eslava, lo que hay es un reforzamiento del sentimiento identitario nacional de Ucrania, que además por definición pues tiene un componente antirruso y probablemente dure siglos. Por tanto, el fracaso en el ámbito externo es prácticamente total. Rusia contaba con el apoyo de China, incluido militar, que no se ha producido. Es un apoyo retórico, es un apoyo político, es un apoyo, si se quiere, semántico, pero en la práctica China se ha puesto de perfil, y cada vez más otros países que querían sacar provecho de la situación, como India o Turquía, pues le están diciendo a Rusia, en la última reunión de Samarcanda, de la Organización de Cooperación de Shanghái, se vio, que pare con esta locura, que pare con esta aventura y que se retire a las fronteras propias. Ahí hay otro componente a considerar, y es que, como todos los dictadores, Putin va probando la capacidad de respuesta de sus adversarios. Y de la misma manera que hizo Hitler, primero remilitarizando Renania, luego anexionándose Austria, luego con la excusa de apoyar a los sudetes alemanes en Checoslovaquia, invadir el país, bueno, pues creyó que podía seguir adelante y que la respuesta occidental
occidental iba a ser contemporizadora, hasta que llegó la invasión y el reparto de Polonia entre Alemania, la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin. Ahora, por Rusia vivió un proceso semejante, primero con el apoyo que he mencionado ya a Transnistria, luego con la intervención en Georgia en el año 2008. De hecho, en el 2007 hay una intervención del presidente Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, en la que ya anticipa que se desentiende completamente del orden liberal internacional y que no acepta el liderazgo de Estados Unidos y que Rusia va a seguir estrictamente sus intereses nacionales. Bueno, eso además se completa con las intervenciones militares en Siria o en Libia y desde luego en el 2014 con el apoyo al secesionismo del Donbass y con la anexión ilegal de Crimea. Eso llevó al ánimo de Putin de que si daba un paso más e invadía a Ucrania, pues que la respuesta de Occidente iba a ser de nuevo poco contundente. No ha sido así, no solo en términos de las sanciones, que están empezando a hacer mucho daño, sino en términos de ayuda financiera y militar a Ucrania, que incluso pues están cambiando las tornas en el campo de batalla. Eso, lógicamente, tiene sus efectos internos. Y aunque el apoyo a Putin, que tiene muy controlados los medios y la opinión pública, sigue siendo alto, pues están empezando a emerger resistencias de la sociedad civil rusa, como lo hemos visto ahora en el proceso de movilización que decretó hace unas semanas. Termino con una reflexión no precisamente alegre y pido disculpas por eso. Rusia ha amenazado ya con la posibilidad de utilizar en algún momento el arma nuclear. Y es muy importante que la disuasión sea eficaz, que Rusia llegue a la conclusión de que si utiliza el arma nuclear, las consecuencias para Rusia pueden ser absolutamente desastrosas. Eso de nuevo tiene un matiz, y es que cuando alguien se siente acorralado y vencido, puede tener la tentación de morir matando. Pero esa ya es una hipótesis que hoy por hoy creo que debemos contemplar, pero que desde luego no es probable, y que estemos ante una guerra de larga duración en la que ninguna de las dos partes está interesada en un alto el fuego, Ucrania porque quiere recuperar todo su territorio y Rusia porque entiende que no puede perder esa guerra si quiere seguir manteniendo su estatus en el ámbito geopolítico y desgraciadamente, por lo tanto, pues estamos ante un conflicto que tiene unas consecuencias enormes para todos. Los mercados energéticos son el ejemplo paradigmático, pero también la inflación persistente que parece que ha venido para quedarse, por lo menos durante un cierto tiempo, y que está afectando enormemente la estabilidad de todas las economías, incluyendo desde luego las economías europeas. Por tanto, estamos ahora ante un escenario a corto plazo complejo, difícil, duro, pero que tiene su explicación en la necesidad de que los dictadores que utilizan abusivamente su fuerza no consigan sus objetivos, porque por definición son insaciables. Y es muy importante, por consiguiente, que Putin al final no vea de alguna manera recompensada su acción, aunque solo sea a través de la incorporación de territorios que están bajo la soberanía y la independencia. Dicho todo esto, el escenario geopolítico, no nos confundamos, no ha vuelto a Europa, sino que sigue estando donde está, en el Indo-Pacífico. No sigue cuando China
ahora en el 20º Congreso de su Partido Comunista, ha reiterado su ambición global y de ser una superpotencia global que incluso pueda llegar a superar a Estados Unidos a mediados del presente siglo. Esto es lo que les quería transmitir y quedo a partir de ahí a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a Josep Piqué por esta magnífica conferencia y por el esfuerzo que ha hecho para mantener la voz y llegar hasta el final. Vamos a dejar solo unos minutitos para alguna pregunta que queráis formularle. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Bueno, buenos días y lo primero de todo agradecerle por su intervención, me parece muy interesante. Y yo quería hacer una pregunta acerca del papel que puede jugar la Unión Europea en el escenario internacional de cara al futuro. Y es si usted cree que la estrategia que debería tomar el antiguo continente es alinearse más con Estados Unidos o por el contrario alcanzar un punto de equilibrio entre el país norteamericano y China. Gracias. ¿Se ha escuchado bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues yo creo que en ese conflicto entre Estados Unidos y China, por parte de Europa, no nos podemos permitir una equidistancia. Es evidente que nuestros intereses y los de Estados Unidos no siempre coinciden y que por lo tanto es muy importante que Europa adquiera autonomía estratégica, disminuya sus vulnerabilidades y dependencias y pueda jugar un rol, digamos, propio. Pero desde el punto de vista de los valores y de la manera de entender el mundo, es obvio que estamos mucho más cerca de Estados Unidos que de China. China es un país totalitario, es un país que pone los intereses colectivos y los derechos colectivos por encima de los derechos individuales y que por lo tanto permite una violación de las garantías y de los derechos que tenemos las personas en los países occidentales, y China no comparte pues la concepción de economía de libre mercado que tenemos en Occidente. De hecho, en China se está produciendo ya una regresión, no ya al capitalismo de Estado, que es lo que la ha caracterizado en las últimas décadas, sino a un capitalismo controlado por el poder político y en concreto por el Partido Comunista. Y eso lo estamos viendo con control cada vez mayor por parte de China, del gobierno chino, sobre las grandes tecnológicas chinas que podrían pensar que podrían jugar un cierto papel propio en el escenario global y se les han cortado completamente las alas, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, ¿es compatible la alianza con Estados Unidos y la autonomía estratégica en Europa? Respuesta: no tenemos más remedio que ir a eso. De momento no podemos prescindir de Estados Unidos, ni nos conviene, ni nos interesa. Los valores de la libertad, los valores democráticos son razonablemente compartidos, pero al mismo tiempo debemos ser muy conscientes de que tenemos intereses distintos. Dicho esto, en caso de una confrontación, digamos, directa entre China y Estados Unidos, yo creo que Europa no tiene otra alternativa que apoyar a Estados Unidos como Estados Unidos apoyó a Europa en las dos guerras mundiales del siglo pasado, ¿no? Y aunque solo sea en justa correspondencia, pues ahora tenemos que estar donde hay que estar. Muy bien, estupendo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo quería preguntarle, señor Piqué, bueno, además de agradecerle, por supuesto, la excelente intervención que hemos podido escuchar, si una de las cuestiones que yo me pregunto, y por eso me interesaba conocer su opinión, hemos visto cómo en el siglo XX el papel que ha jugado Estados Unidos en la intervención directa de algún conflicto ha sido lo que ha llevado a inclinar la balanza, en el caso, por ejemplo, de las guerras mundiales o de los conflictos posteriores,
hacia la victoria, ¿no? en ese conflicto. Sin embargo, tengo la impresión, a raíz de lo que estamos viendo ahora en el caso de Ucrania, que ese papel en cierta medida lo ha podido adquirir China. Estamos viendo cómo los movimientos que está haciendo China pueden hacer inclinar la balanza hacia los intereses que pueda estar, las acciones que está tomando Rusia. Hemos llegado a ese punto en el que la postura que tome China pueda llegar a influir en las acciones que a futuro puedan venir desde Rusia en lo relativo a Ucrania. No, sin duda. Antes comenté que Rusia pensaba que iba a tener un apoyo, digamos, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista real, mucho más claro por parte de China. Pero tanto la agenda como los tiempos, como los objetivos de los dos países no coinciden. Más allá de las diferencias históricas que siempre han mantenido y que incluso tuvieron lugar durante la época comunista en ambos países, ¿no? Quiero recordar que en los años 60 rompieron relaciones y llegaron a tener enfrentamientos militares en la frontera siberiana. ¿Por qué? Porque hay una pugna por Siberia Oriental y una pugna por Asia Central y hay una desproporción demográfica absolutamente evidente, como también lo es la desproporción económica. En la época de Stalin, pues China era algo así como el hermano menor. Hoy, en el mejor de los casos, Rusia es el hermano menor de China. Y de hecho su dependencia respecto de China es cada vez mayor. Y por lo tanto, de nuevo, Putin tiene que aceptar que Rusia no tiene capacidad objetiva, más allá de su fuerza militar, que también hemos visto, que es discutible, de ser una gran potencia, entre otras cosas porque tiene un producto bruto que apenas llega al de Italia o al de Corea del Sur, y con eso no es posible pretender ser una gran potencia. Además, digamos, de esas diferencias, precisamente vemos objetivos distintos. Rusia quiere ser tratada como una gran potencia, aunque no lo esté consiguiendo, y China quiere ser reconocida como una gran superpotencia global. Y eso requiere unos tiempos distintos y con unas agendas distintas. Lo voy a expresar de otra manera. Hay una dependencia entre Occidente, sobre todo Europa, y Rusia básicamente en lo energético. Pero eso va a desaparecer en muy poco tiempo. De hecho, disminuyendo ya drásticamente. Es verdad que con efectos sobre los precios, pero de momento no sobre las cantidades. Eso es verdad. Pero Rusia tiene una dependencia tecnológica de Occidente absolutamente brutal, porque Rusia es incapaz de desarrollar tecnologías propias en el ámbito digital, por ejemplo, en el que van muy retrasados. Pero en cambio, la mutua dependencia entre China y Occidente es de tal magnitud comercial, tecnológica, empresarial, de inversiones, etcétera, que a ninguno de los dos, empezando por China, le interesa una confrontación ahora con Occidente. Y más allá pues, de lo expresado, como antes he mencionado en el 20º Congreso, China continúa necesitando Occidente para vender sus productos, para adquirir tecnología, para cosas fundamentales, para seguir creciendo en unos momentos en los que la economía china se está debilitando por muchas razones, entre ellas la política del COVID-0, con los grandes confinamientos de las grandes ciudades, o con la crisis del sector inmobiliario y bancario, o con una crisis demográfica muy, muy profunda. Por lo tanto, ahí no es previsible el apoyo de China a Rusia vaya más allá de esa voluntad común de debilitar a Occidente, pero en ningún caso China va a poner en riesgo sus intereses estratégicos.
Es más, China ya le ha advertido a Rusia, como antes he dicho, que tiene que parar esta aventura, que no beneficia a nadie y que no reconoce las anexiones territoriales, entre otras cosas, porque para China la integridad territorial es la base fundamental para la reivindicación de Taiwán, por poner un ejemplo, y desde luego no ha reconocido, sino condenado, los referéndums, pseudo-referéndums de anexión de partes de Ucrania a la Federación Rusa. Y me ha advertido muy seriamente sobre el uso de la fuerza nuclear, que sería una línea roja. Por tanto, China puede jugar un papel, digamos, atenuante respecto a la voluntad agresiva de Rusia. Rusia tiene que hacerle caso porque cada vez es más dependiente desde todos los puntos de vista de China y lo que es una incógnita es hasta qué punto China puede estar dispuesta a dar un paso más allá y tratar de convencer a Putin de que retire sus tropas. Yo creo que eso de momento no va a suceder, pero objetivamente en este momento China juega un cierto papel estabilizador en el conflicto a pesar de las apariencias. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta. Pues la voy a hacer yo, la última pregunta que me ha llamado la atención cuando explica las razones por las que hemos llegado a esta situación geopolítica, una especie de locura por revivir los imperios, el imperio persa, el imperio de la India, la época de las dinastías chinas. ¿Qué está pasando? O sea, de repente también nosotros vamos a querer ahora revivir el imperio español, los ingleses el suyo, los belgas van a pedir el Congo. ¿Qué está pasando? Quiero decir, hay una especie de locura colectiva, porque es imposible volver a esas épocas históricas, o es que hay gobernantes que están utilizando esto de una manera muy demagógica para llevar a sus países a estas situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué coinciden tantos? El otomano, el persa, es imposible que esos imperios vuelvan. Sí, eso es exactamente así. Pero estamos hablando de países que o objetivamente perdieron la Guerra Fría o estaban al margen del orden internacional bipolar y que buscan su lugar en la historia y para eso beben de su propio pasado. ¿Utilizando qué? Pues utilizando las identidades nacionales y los sentimientos ligados a esas identidades. Estamos hablando de sociedades que no han vivido la Ilustración ni el siglo de las luces, que no han vivido las revoluciones burguesas y que priman lo colectivo respecto de lo individual y que prefieren, digamos, la injusticia al desorden, por decirlo en frase de Goethe. Eso puede afectar a otros países, por ejemplo, los occidentales. Bueno, yo diría que en principio no, porque sabemos nuestra propia historia, sabemos lo que ha sido el colonialismo y en estos momentos no creo que nadie pueda plantear en Occidente volver a las antiguas glorias imperiales. Desde luego España no. Otra cosa es que queramos tener la mejor relación posible en el ámbito de la comunidad iberoamericana con América Latina y junto a Portugal. Y eso es muy importante, sobre todo en términos de la relación entre América Latina y la Unión Europea. Es cierto también que detrás del Brexit hay un cierto sentimiento de nostalgia del antiguo imperio británico. De hecho, el principal argumento de los brexiters era recuperemos nuestra soberanía política hoy delegada en la burocracia de Bruselas y así volveremos a ser lo que nos llaman el Global Britain, que de alguna manera quiere recuperar su antigua influencia imperial. Yo creo que es un objetivo absolutamente irreal. El imperio británico desapareció
y no volverá jamás. El Reino Unido no tiene capacidad económica ni de ningún tipo para volvérselo a plantear en estos términos, y de hecho desde el Brexit pues el Reino Unido no ha dado ninguna. Es toda una sucesión de fracasos. El más reciente es lo que está sucediendo ahora, que es un espectáculo inenarrable, ¿no? Yo creo que esas tentaciones desde el occidente no se van a reproducir, entre otras cosas, porque no partimos en nuestras identidades nacionales, no partimos tanto de sentimientos identitarios, sino de las voluntades democráticas que expresamos el conjunto de los ciudadanos a través del voto. Lo que tenemos que aprender en Occidente es algo que pues hemos cometido errores muy serios en el pasado, y es pensar que los demás piensan como pensamos nosotros. Y eso ha llevado al fiasco a la operación en Afganistán o en Irak y en general en Oriente Medio. No es así. Sus experiencias históricas son completamente distintas y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de interpretación y de comprensión, y eso lleva a identificar efectivamente esa pulsión neoimperial de muchos países no occidentales, pero nos lleva también a saber que ningún país europeo puede aspirar a volver a tener colonias como tuvo en el siglo XIX o hasta mediados del XX. Yo creo que ese es el escenario que tenemos que tener en la cabeza. Muy bien. Y ya para terminar, ¿prevé una larga guerra en Ucrania con victoria de Ucrania? Eso es muy difícil. En los primeros días de la invasión todos estábamos convencidos de que la operación iba a ser una cuestión de días o máximo de semanas, y que iba a culminar con la caída del gobierno de Zelensky y el establecimiento de un gobierno títere, y con la anexión de buena parte del territorio ucraniano a Rusia. Dada la reacción de Ucrania y el apoyo de Occidente, vimos cómo Ucrania era capaz de contener a Rusia. Y muchos pensábamos que estábamos ante una especie de nueva guerra de trincheras, de desgaste, de largo plazo, en la que los avances territoriales pues serían mínimos por una u otra parte, y por lo tanto ante un conflicto largo y empatado. Ahora estamos viendo cómo Ucrania no solo tiene capacidad de defensa, sino de contraataque. Y eso está llevando a muchos a pensar que Ucrania puede ganar la guerra. Bueno, yo no me atrevo a ir tan lejos. Va a depender de la capacidad de aguante de Rusia y va a depender de la capacidad de aguante de Occidente a la hora de seguir ayudando a los ucranianos, tanto en términos financieros como en términos políticos y sobre todo en términos militares. Hoy por hoy yo creo que es una utopía pensar que vamos a vivir un alto el fuego próximo, ojalá, pero no lo veo. Y no lo veo porque ninguna de las partes está interesada en el mismo, y por consiguiente creo que desgraciadamente estamos ante un conflicto largo, que todavía va a generar mucha muerte, mucha sangre y mucha destrucción y desolación. Pues sí, lamentablemente. Muchísimas gracias, señor Piqué. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Ha sido un placer escucharle, y la próxima vez seguro que puede ser en persona. Cuídese, recupérese, y nosotros seguiremos leyendo sus análisis tan lúcidos en política exterior y en muchos otros medios. Muchísimas gracias. Gracias.